Cristian, un placer saludarte, a la comisión directiva, agradecida por este espacio, a los asistentes, bueno, muy bienvenidos a esta presentación que Cristian preparó y realmente es un lujo, porque es más que una presentación, una clase que nos va a dar, donde hace foco en el terroir, que es un tema que sin duda fascina, interesa muchísimo, el terroir de los chacalles, y haciendo foco especialmente en el suelo, el clima, se van a hablar, como dijo bien Matías, de las variedades de uva, y bueno, y también sobre la bodega Corazón del Sol, que lidera el equipo enológico, así que es un placer, y de verdad escucharlo y ver su presentación va a ser sin duda un lujo para todos. Así que muchísimas gracias, y bueno, acá estamos, todo oídos. Bueno, hola Marina, bueno, a Matías, a Valeria, a Mónica, a Candela, a todos, muchas gracias por la organización. Gracias a todos por conectarse, veo un montón, 70 y pico, qué responsabilidad. Gracias a todos por conectarse, ahí también está Carito Fuller, que es coequiper de la bodega, que también es parte del equipo, así que, bueno, vamos a hablar un poco de lo que más o menos conocemos, que es el lugar donde elaboramos, y bueno, todas las preguntas que quieran hacerme o que quieran hacer serán bienvenidas para que sean más dinámicas, y si las sé responder, bueno, las responderé. No sé, cuando vos quieras, Marina, si querés empezamos la presentación o... Vos Empezamos decime. con tu presentación, Bien. claro. Sí, sí. Ok. Lo que vamos a hablar un poco es de los Chacalles, que es una de las zonas, si se quiere, nuevas que está surgiendo dentro de lo que es el Valle de Uco, y que, bueno, hace poco tiempo prácticamente no se hablaba, y hoy en día ha tomado una relevancia importante, al menos en los vinos que se están tomando y de los que se están hablando, ¿no? Para hacer una pequeña introducción, en el Valle de Uco tenemos tres factores muy importantes. Esto es en términos generales, porque bueno, el Valle de Uco es muy grande. Imagínense que tienen 15 kilómetros de largo y 40 kilómetros de ancho. Es realmente un valle bastante extenso, pero sí hay tres factores importantes que, digamos, podemos encontrar en común, que es la baja fertilidad de los suelos en general, la altitud, que se habló mucho, y el clima seco, que también es muy importante, ¿no? Rápidamente, ¿dónde está ubicado el Valle de Uco? Y ahí pongo una foto de lo que es la cordillera de los Andes, porque es justamente el atributo más importante que tiene el valle con respecto a la viticultura, ¿no? O a la vitivinicultura. Ahí está ubicado el Valle de Uco, para que ustedes sepan, ahí está el Mendoza Norte, Luján, Maipú, bueno, y ahí está el Valle de Uco. Para que se den una idea, ahí está en lo que sería la parte centro-norte de lo que es Mendoza, y para que vean la extensión de lo que es los Chacalles, que ya lo vamos a ver un poco más en detalle, puse algunas de las zonas también más representativas. Bueno, ahí ven un poco lo que es la zona norte, la zona centro y la zona sur. Este es un mapa geomorfológico que se llama del Valle de Uco, con algunas de los distritos más importantes. Recuerden que la viticultura fue progresando de un clima amable, digamos, y los suelos profundos de lo que es el Valle Central, y se ha ido extendiendo la viticultura a lo que es el Pedemonte, ¿sí? Donde los suelos ya no son tan fértiles, y se ha ido plantando en la zona donde uno de los factores más importantes es la disponibilidad del agua, ¿no? Esto es una foto para que ustedes vean en los últimos años, del 92
al 2017, que había un crecimiento del 200% en plantaciones de hectáreas de viñedo. Esto para que vean cómo está tomando, cómo ha tomado en estos últimos años importancia esta zona del Valle de Uco. Es la región vitivinícola del país con mayor crecimiento, y bueno, esto trajo también aparejado el turismo, no solamente por los vinos, sino también porque fue la zona donde más bodegas se han construido en los últimos años, y bueno, esto se ha transformado para el turismo muy atractivo, y por los vinos obviamente también, ¿no? Lo que sí es importante que tengamos en cuenta que es un territorio que no tiene las mismas características, hay mucha diferencia, hay grandes cambios en lo que son los suelos, inclinaciones, clima y lo que hace al terroir que lo compone, ¿no? Esto es los chacalles, para que ustedes vean. Esta es la IG de los chacalles. Esto es importante porque, digamos, coincide, les diría en un 90% en lo que es los límites distrital y los de catastro, pero la IG tiene algunas diferencias con aquellos límites, pero vamos a estudiar lo que es la indicación geográfica de los chacalles hoy, ¿no? Prácticamente, si ustedes ven, llega hasta el límite con Chile. O sea, es una zona muy grande, por eso también es tan variado todas sus características edafoclimáticas y de terror, ¿no? Bueno, ustedes, para que vean ahí, esta es la IG de los chacalles, bastante grande a lo que es algunos otros distritos, como Los Árboles, Villaseca, Los Sauces y Vistaflores. Y acá le quiero mostrar lo que es el estudio de los chacalles digamos, en particular, que ustedes ahí pueden ver. Esta es una clasificación geomorfológica, ¿no? Lo que es la parte verde es una clasificación geomorfológica. Es decir, es un análisis de la característica de la corteza de la Tierra, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos bien en cuenta. Se ha prácticamente dividido en lo que son dos lóbulos. Este lóbulo norte con 2.800 hectáreas y tiene 114 kilómetros cuadrados, y este de los chacalles sur, que son 880 hectáreas, tiene 52 kilómetros, ¿sí?, cuadrados. Tiene su génesis ahí en lo que es el Arroyo Grande, que lo divide prácticamente en dos, no en partes iguales, pero lo divide en dos. Y bueno, ahí el lóbulo norte abarca, por sus características similares, un poco lo que es los árboles, los sauces y una cota acá de lo que es Vistaflores. Sí podemos decir que el lóbulo sur está enteramente dentro de los chacalles, ¿sí? Para que ustedes se den una idea, prácticamente va de los 900 metros sobre el nivel del mar hasta los 1700, en lo que son 15 kilómetros de extensión. Es decir, es bastante extenso, ¿no? Esto le quiero nombrar porque la verdad que se ha trabajado con estos miembros. Por ahora somos 12, pero se está trabajando, ya está formada la Asociación de Productores de los Chacalles, porque lo que queremos justamente es trabajar en conjunto para potenciar sobre todo la comunicación de lo que es esta zona, ¿sí? Venimos viendo resultados muy buenos en los vinos de todos los productores de ahí, y bueno, hemos conformado una asociación que obviamente es sin fines de lucros, y quizás a diferencia de otra es que todos los productores que están dentro de los chacalles, que tienen propiedad dentro de los chacalles, es decir, viñas, pueden ser miembros de esta asociación, ¿sí? Los tres principales propósitos es seguir estudiándolo, comunicarlo, como dije, de la mejor manera, y obviamente mejorar lo que es la infraestructura, los servicios de las zonas y todo lo que tenga que ver con la producción también, ¿sí?
vamos a meternos a lo que es la baja fertilidad de los suelos, ¿no? Para que entendamos un poco cómo es el origen de la formación de los suelos, es importante que conozcamos que podemos dividir según su composición en tres partes de la cordillera, lo que es la cordillera principal, la frontal y lo que es la precordillera. Acá, para que se den una idea, está el área donde están los viñedos, y la cuenca más importante, que es la del río Mendoza, imagínense que cubre 9.500 kilómetros cuadrados, con todos esos glaciares, y bueno, solía ser hace 20.000 años cuando terminó la última glaciación. Estos son todos datos del gran Guillermo Corona, que ha hecho un estudio importante en lo que es la formación de los suelos y los orígenes, ¿no? Esto es importante porque es una clasificación geomorfológica, es decir, los distintos suelo y composición de suelo en lo que es la cordillera de los Andes. ¿Y esto para qué? Para que nosotros entendamos, según el abanico aluvional, que es prácticamente el origen de los suelos que tenemos en el Valle Uco, y también en los Chacalles, que las distintas composiciones de los suelos acá en la cordillera de los Andes van a dar el origen, según en el abanico aluvional, los distintos suelos en las distintas zonas. ¿Sí? Esto es muy importante que lo tengamos. Los suelos generalmente son resultados, ¿no?, en esa zona de una serie de coalescencias de abanicos aluvionales y que bajan de, bueno, en la cordillera de los Andes, como veníamos diciendo. No todos los suelos son iguales y tiene que ver con esto, ¿no?, por la composición de los suelos de la cordillera originalmente. Ahí para que vean, ¿sí?, esto es un mapa geológico de cómo va aportando las distintas zonas de la cordillera de los Andes los sedimentos a los suelos finalmente que van a ser formados, en este caso en los Chacales, ¿sí? Y en azul tenemos lo que son los principales arroyos, que bueno, este es el principal en los Chacales, que es el Arroyo Grande, ¿sí? Vean de dónde se origina. Acá está el Manzano Histórico, y justamente lo que decíamos más temprano, el Arroyo Grande es el que divide prácticamente en dos en la zona de los Chacalles, del lóbulo sur y del lóbulo norte, ¿sí?, dando origen a lo que es este pequeño lóbulo que ya vamos a estudiar más tarde, que es el lóbulo depositario actual, que tiene algunas características distintas. Bueno, acá justamente, para que ustedes vean, esto es la composición. Riolite es la roca ígnea que es muy rica en sílice, ¿sí?, un compuesto muy común en lo que son los suelos del Valle Uco, y en esta zona más alta tiene un 60% de lo que es la granitoidea, que también es una roca ígnea, pero que tiene una distinta composición. Acá podemos encontrar cuarzo y el feldespato, ¿no? Pero vean lo que es la diferencia de cómo está compuesto los diferentes porcentajes en las diferentes zonas de lo que es la cordillera de los Andes. Y esto es un factor muy, pero muy importante, que siempre me gusta comentarlo, que es la pendiente, ¿sí? Y esto tiene que ver en la pendiente muchos factores, ¿sí? Acá ustedes pueden ver lo que es el rango de la cordillera de los Andes y cómo se va a ir formando los suelos, los distintos suelos, de acuerdo a la pendiente. Acá podemos tener, estos son, digamos, estudios en general, ¿no? Es decir, hablamos que los Chacalles es muy grande, entonces siempre tratamos de hablar en lo que son generalidades, ¿no? Después puntualmente podemos encontrar perfiles de suelos distintos y más complejos, pero en general, después de un estudio de 70 calicatas,
que se hicieron, según la pendiente, que más o menos es el promedio en los chacalles del 3%, que el 3% es mucho para lo que respecta a una pendiente, el 3% es bastante. Y acá están, según la pendiente, cómo se van formando los suelos con los distintos sedimentos. Los primeros sedimentos son los coluviales, que están acá. Después están los sedimentos aluviales y los últimos los sedimentos fluviales, que son más livianos. Esto tiene que ver también, ¿por qué? Porque en la pendiente, cuando se van formando, según esos abanicos aluvionales, el agua, mientras más pendiente tiene, más energía tiene el agua para arrastrar sedimentos más pesados. Entonces, generalmente, los sedimentos más pesados quedan en las primeras etapas de formación del suelo. Después se van depositando lo que son los sedimentos aluvionales, que son estos, generalmente estos tipos de rocas, y después los sedimentos fluviales, que son los sedimentos más finos o más livianos, si se quiere, ¿sí? Esto es muy importante para que entendamos cómo se van formando los suelos y que la pendiente es un gran factor de diferenciación según dónde vayamos a estudiarlo, ¿sí? Bueno. Este es un mapa de las orientaciones topográficas. Esto es muy, pero muy interesante porque de acá podemos sacar muchas conclusiones. ¿Qué significa esto? Es decir, que son las distintas elevaciones según el color y hacia dónde se orientan, ¿sí? Es decir, cada color tiene una orientación distinta. El color rosado es una orientación hacia el este, el azul hacia el norte y el amarillo hacia el sur. Es decir, todas las formaciones y todas las elevaciones que nosotros tenemos en los distintos lugares tienen una orientación determinada. Esto nos sirve a los técnicos y generalmente a los agrónomos para dónde vamos a tener más exposición solar. Si tenemos algunas variedades, tenemos que plantar algunas variedades que les guste o no les guste la exposición solar. Bueno, dependiendo la zona donde lo vayamos a plantar, tenemos que ver la orientación y obviamente después, si queremos más o menos exposición solar, cómo vamos a plantar, es decir, la orientación de nuestros viñedos. Eso es muy importante. O sea, podemos decir acá que los abanicos son altamente convexos, ¿sí? Que en general tienen su orientación, es decir, sus caras hacia el norte y hacia el sur, ¿sí? Con fuertes pendientes. Esto es muy importante lo que hablábamos recién. Originalmente se formó el abanico sur, pero bueno, después por efectos principalmente tectónicos se forma lo que es el abanico norte, ¿sí? Y bueno, por la misma razón es que se forma lo que le comenté más temprano, el lóbulo depositacional actual, que tiene algunas características diferenciadas, y todo por una cuestión de que hablamos recién, está pendiente del 3% en lo que respecta a los chacalles en general. Todos esos depósitos de los abanicos aluvionales tienden a ir hacia el este, ¿sí? Esto, un sí. segundito, y una pregunta que surge y me parece importante, y a raíz de esto, de comentarios sobre las pendientes y cómo influye tanto el agua, ¿no? Preguntan, sí, ¿cuál es la diferencia entre un suelo coluvial y un aluvional? Bueno, los sedimentos, justamente. Como el sedimento coluvial es más pesado que el aluvial, el perfil del suelo va a ser distinto. Es decir, ahí justamente el origen de esos suelos, el coluvial es decir, puede coexistir, un suelo puede coexistir tanto con sedimentos coluviales con aluviales, ¿sí? Pero la diferencia de estos sedimentos es simplemente el tamaño, el peso
y el origen lo podemos, digamos, tratar de averiguar o descifrar dependiendo de la pendiente y de la energía que tuvo ese agua a la hora de bajar y formar los suelos para transportar los distintos sedimentos, ¿sí? Como comenté recién, mientras más pendiente, más energía tiene el agua y más sedimentos pesados puede llegar a transportar, y generalmente cuando la pendiente va bajando, es decir, cuando es menor la pendiente, empezamos a tener más capa de sedimentos aluviales que son más finos, como puede ser la arcilla, el limo o la arena, ¿no? Pero los coluviales tienen que ver más con las rocas, con los cantos rodados, con las rocas más grandes, porque, bueno, son materiales más pesados y necesito de una pendiente o más energía del agua para transportarlos, ¿sí? ¿Está contestada la respuesta? Para mí sí, creo que sí, Ok. para todos. Gracias. Sí, sí, avisen si no, pero sí, tiene que ver un poco con eso, es decir, con lo que respecta a la pendiente. Es muy importante el tema de la pendiente, uno a veces no le da mucha importancia, pero me pasó cuando fui varias veces con Guillermo, que bueno, todo el mundo lo conoce. Uno va subiendo hacia el Manzano Histórico por la ruta 94 y es una ruta pronunciada hacia el oeste. Y bueno, me imagino que todos han pasado alguna vez por ahí, y uno va subiendo y hay una subida, y más si lo han hecho alguna vez en bicicleta, yo no he tenido la oportunidad, pero sí me la han contado, que es una subida bastante pronunciada, y uno a veces no se da cuenta, pero eso es el 3%, es decir, es una pendiente bastante grande, y en lo que respecta a formaciones de suelos, digamos, cambia todo, es decir, una pendiente puede llegar a cambiar, digamos, el origen del suelo y finalmente el suelo que vamos a tener en nuestras fincas, porque dependiendo de esa pendiente es cómo se formó, ¿no? Es decir, cómo quedó el suelo finalmente. Así que es muy importante, y bueno, ya hablamos, que lo vamos a tocar más temprano, la semana pasada, que tiene que ver también con las heladas y con el frío, cómo transporta la pendiente, en este caso los chacalles, que tiene más o menos un 3% de promedio, como todo ese aire frío que proviene de la cordillera, por esa pendiente va viajando hacia el este, y la suerte que tenemos es que no tenemos tantas heladas, justamente por radiación, porque no se estanca el aire frío en esta zona, justamente por la pendiente. Es decir, tiende a ir hacia el este. Entonces, prácticamente no tenemos ningún problema de heladas. Sí puede tener la altitud, que ya lo vamos a tener en otras diapositivas. Podemos llegar a tener en los viñedos más cercanos a la montaña heladas por advección, ¿no? Que son otros tipos de heladas. Si acá, por Sí. ahí la pregunta vuelve a si no tiene algo que ver con desprenderse de la montaña, o sea, si, bueno, entiendo que es lo mismo que estabas diciendo, ¿no? Que en definitiva es el arrastre del agua, o sea, que hace el agua para llevar esa materia sólida, llámese arcilla, roca, en fin, por el tamaño que sea. Sí. Entiendo que la pregunta tiene, sí, porque concretamente es coluvial, no tiene que ver con el desprendimiento de la montaña, pero... Sí, bueno, quiero volver a Puede ser esta anterior, diapositiva. eso, perfecto. Esta diapositiva justamente lo que mostraba es la diferente composición del suelo que tiene la cordillera de los Andes. Entonces, entendiendo esto, que ya la cordillera de los Andes, es decir, el origen de nuestros suelos, en lo que es los chacalles y generalmente el valle, el origen de nuestro suelo, ya dependiendo de dónde sea, cambia, ¿sí? Entonces ya vamos a tener originalmente una zona de distinto origen con distintos materiales que nos van a dar suelos distintos, ¿sí? Entonces, obviamente que después, dependiendo
de la pendiente, todos estos materiales que podamos tener originalmente de la cordillera de los Andes, algunos van a ser transportados dependiendo de la pendiente. Mientras más pendiente haya, más materiales pesados van a ser transportados hacia nuestro lugar, en este caso los Chacalles. Pero si otro lugar tiene menos pendiente, bueno, las rocas o los materiales más pesados van a quedar más arriba, y los sedimentos fluviales van a quedar, digamos, más cerca por la poca pendiente, ¿sí? Pero sí hay que entender de que no toda la cordillera de los Andes, porque uno la ve a veces igual, uno cuando va de visita y ve prácticamente a la cordillera toda igual, pero sí originalmente se ha estudiado mucho el origen de los suelos de la cordillera de los Andes, y acá está muy gráficamente los diferentes colores, para que entendamos que dependiendo del lugar donde se originen los suelos, vamos a tener, digamos, mucho de los sedimentos de donde provienen, pero también depende de la pendiente, ¿no? Es decir, si tenemos poca pendiente, muchos de los sedimentos que son pesados, digamos, que son originales del lugar de la cordillera de los Andes, no van a poder ser transportados. Pero sí es muy importante eso, que tengan en claro que este mapa lo deja bien definido cuáles son los distintos tipos de suelos que tenemos en... ¿Sí? Bien. Habíamos quedado acá, ¿sí? Bueno, acá es donde se forma como algunas características, digamos, particulares, y que cauces también, que ya lo vamos a ver en un ratito. Esto fue formando por todo formando este nuevo lóbulo actual, y ha hecho que tenga esta zona una característica distinta, ¿no? Este es un mapa que me encanta siempre explicarlo, porque gráficamente podemos decir que dónde se están poniendo, dónde están plantados los viñedos, lo que es los Chacalles, ¿no? Que todavía está mucho en esta es una imagen satelital que marcan en ambos abanicos, ¿no? Con un polígono blanco, este es todos los Chacalles, el polígono blanco, y se representan toda la superficie de los viñedos que están plantados actualmente, ¿sí? Y acá están las rutas, es decir, en anaranjado son las rutas que va pasando, está la ruta 94, y los cauces de agua en azul, ¿sí? Acá geográficamente el abanico de los Chacalles Norte abarca también parcialmente los distritos que decíamos de Los Sauces, Villaseca y Vistaflores. Pero bueno, está muy bueno que tengamos una imagen donde están los viñedos plantados, ¿no? A mí me encanta esta imagen porque es muy, muy gráfica. No, y hoy los mapas, pensar los mapas no como una visión política, sino poder acceder a realmente interpretar el suelo, porque a partir de acá pensamos bueno, piensan ustedes en el perfil del vino, ¿no? Y acá creo que hay una gran riqueza, y el rockstar Guillermo Corona, que se dedica profundamente a esta investigación y realmente aporta tanto a la causa, así que qué bueno compartirlo y Sí, aprender. a mí particularmente me ha servido muchísimo. Este estudio de los suelos ha surgido hace muy poco. Es decir, hay algunas bodegas, sobre todo grandes, que tienen un departamento de investigación y desarrollo mucho más avanzados que otros. Yo particularmente empezás a entender mucho de lo que pasa en el viñedo, y después lo que finalmente tenés en el vino, a raíz del estudio detallado de los suelos. Nosotros en las fincas propias de las bodegas
tenemos justamente 3 suelos distintos, y hemos tenido que cambiar la forma de regar cada uno de los suelos, porque la conductividad que se llama del agua o la percolación son distintas dependiendo de los materiales que tengas. El suelo propiamente dicho, que nosotros a veces llamamos que es la zona donde están las raíces dispuestas, y es nuestro material de estudio en general, porque ahí es donde nosotros tenemos que ver si falta agua, si sobra, si los nutrientes son los necesarios para que la planta se sienta cómoda, si hay que agregar, si es un suelo muy fértil, como nosotros hemos hablado anteriormente. En general, en el Valle de Uco tenemos suelos generalmente poco fértiles, que eso a veces me preguntan, ¿y es bueno o es malo? Bueno, técnicamente los suelos pobres, que nosotros llamamos, son muy buenos porque si hace falta la nutrición a la planta y que no viene el suelo y nosotros se la podemos dar, se la damos en su justa medida, ¿sí? Es como la lluvia, es decir, che, es bueno que te llueva mucho o que te llueva poco, y es muy bueno que te llueva poco, porque lo mismo, lo poco que le falta, nosotros vamos a ver ya más en un ratito en el trabajo, las precipitaciones que tenemos, pero lo que le falta a la planta, en esos 500, 550 milímetros, se lo podemos adicionar nosotros en el momento que necesitamos y cómo realmente la planta lo necesita. Entonces con los suelos pasa un poco lo mismo. Entonces uno puede llegar a elegir la fertilización, cuándo hacerla, cómo hacerla. Nosotros tenemos un estudio muy detallado, que en este caso no lo tengo porque es de nuestra finca propia, de cuáles son los porcentajes de nutrientes que nosotros tenemos en el suelo, es decir, cuánto tenemos de fósforo, potasio, calcio, magnesio. Entonces, eso es como una radiografía de lo que nosotros tenemos y lo que la planta necesita. Entonces, frente a algunos síntomas de las plantas que nosotros necesitamos, podemos entender de que vienen del suelo porque tiene poco nitrógeno, porque tiene poco fósforo, porque tiene poco potasio, o lo que falte. Y nosotros así corregirlo en la medida que haga falta. Por eso es tan bueno estudiar y entender qué cosas pasan a raíz del suelo, que en general, bueno, antes poco se lo estudiaba, ¿no? Una sana intervención, digamos. Una sana intervención, exactamente, exactamente. Bueno, entonces, esto es lo que es los viñedos. Esto lo que le comentaba más temprano. Esto es, en general, también después de varias calicatas, lo que tenemos en el lóbulo actual, que le llaman, ¿sí? ¿Se acuerdan que acá es donde dividía un poco? Estos son los cauces subterráneos. Los cauces subterráneos, me preguntarán, bueno, pero ¿y para qué sirve los cauces subterráneos? Estudiarlos. Bueno, a veces nosotros vemos en los viñedos que en poca distancia tenemos diferentes vigor, ¿no? Y esto tiene que ver a veces porque esos cauces, algunos son más superficiales que otros, y esto hace que la humedad que pueda provenir de esos cauces hacia las raíces puedan estar más o menos cerca, y podemos identificar que los diferentes vigores o crecimientos o comportamientos que tienen unas plantas con otras en una misma finca puede ser a raíz de estos cauces subterráneos que las plantas pueden llegar a tener por donde pasa el cauce, humedad más fácilmente disponible que en otros lugares, ¿sí? Entonces, ¿esto para qué? Para que cuando nosotros tengamos, que es muy importante, el objetivo de homogeneizar el viñedo para tener el vigor lo más homogéneamente posible, un crecimiento y por ende una madurez lo más homogéneamente posible, para que después, digamos, tenga la misma calidad, hay cosas que tenemos que tratar de entenderlas y diferenciarlas. Si en algunos lugares tenemos la posibilidad de regar menos que otros porque pasa algún cauce, bueno, lo cambiamos, ¿sí? Nosotros hemos cambiado en algunos de los lugares, de los bloques que tenemos, la forma de regar,
no solamente en cantidad, sino también la forma, es decir, quizás hacerlo más periódicamente, pero menos cantidad en base al suelo y a la disponibilidad de humedad, ¿sí? Porque hay veces que cuando tenés un suelo con muchísima conductividad, el hecho de regar todo de una sola vez, ese mismo peso del agua hace que se percole mucho más el agua y la planta no tenga el tiempo de asimilarla, ¿sí? Entonces, es muy, pero muy importante el conocer el suelo también porque te va ayudando a homogenizar, que es lo que queremos en definitiva, ¿sí? Bueno, el lóbulo depositario, miren la foto de uno de los lugares, y acá podemos ver, ¿sí? En estas dos, después también de muchísimas calicatas que se han hecho, son los perfiles típicos. En lo que es la foto de la izquierda, son los perfiles típicos con alguna variante en la derecha, ¿sí? En la fase A es una fase franco-arenosa, ¿sí? Y la D son conglomerados de carbonatos de calcio, ¿no? Lo que son las piedras calizas, ¿sí? Esto es muy importante también entenderlo, cómo se hacen las divisiones. También se puede por esto identificar, que me decía Guille, la edad a veces de los suelos, porque esto, en la medida que esta fase sea más grande, es porque tienen más edad, porque se han ido depositando durante más tiempo estos sedimentos aluviales, ¿sí? Y en esta foto, en la derecha, la B sería una franca arenosa, igual que la A, pero con carbonatos de calcio, con algunos carbonatos de calcio, y la C sería igual que la D, pero son cementados, ¿sí? Tienen un material que se le llaman materiales cementados, ¿sí? Esto último hace que las raíces también estén un poco limitadas en la exploración de ir hacia abajo, porque al ser un material tan duro, hace un poco de límite para que las raíces vayan hacia abajo. Esto está muy bueno porque cuando uno se mete dentro de la calicata y ve estos materiales, puede entender por qué a veces las raíces no bajan y buscan lo profundo. Es decir, cuando tenemos esta capa, por ejemplo, sabemos que las raíces prácticamente va a ser imposible que pasen, entonces uno ya tiene en la cabeza cuál es la zona de estudio en donde va a estar las raíces, ¿sí? Y qué es a dónde tiene que apuntar, hacia dónde nutrirla o regarla o que tengan lo necesario para que crezcan lo mejor posible, ¿no? Cristian, ¿qué profundidad Sí. tienen de A hasta D o sí, cualquiera de las dos fotos? Estas son calicatas, en realidad no son calicatas habituales que uno hace en la finca. En la finca generalmente hacemos calicata de 1,5 metros o 2, que generalmente hasta ahí es donde las raíces pueden llegar a estar. Pero esta calicata tiene 5 metros de profundidad, ¿sí? Esta fue una calicata en realidad que hizo Guille con algunos chicos que estudiaban el lóbulo actual, pero fue una calicata más de geofísico, ¿no? Que le dice él, o más de geólogo que de viticultor, porque uno generalmente no hace calicatas tan profundas, pero bueno, para ver justamente cuando iban viendo de las distintas capas, como que siguieron, digamos, excavando para llegar a tener digamos, más información del suelo. Pero en general nosotros hacemos calicata de 1,20 metros, 1,50 metros, ¿sí? Es lo que habitualmente se hace. Bien, ¿no? La super calicata esta, ahí claro, se ve mucho más, se detalla mejor y como bien decís, ¿no? Un estudio más interesante, hasta dónde, es impresionante, la verdad que ver esta foto solamente te da, es maravillosa, bárbaro. Sí, a ver, yo creo que hay que entender, una vez se dice, che, pero es tan importante el origen de los suelos, es decir, es tan relevante en tu vino, cómo cambia, y lo importante es entender que no por tener un material
vamos a tener un vino determinado. Es decir, esa comparación o esa relación directa, a mi entender, creo que es equívoca. Es decir, tengo carbonato de potasio, de calcio, el vino va a ser así. No, es decir, uno lo que tiene que entender cuando va estudiando el suelo es, dependiendo del perfil del suelo que tengo, es cómo se va a comportar mi planta, y según ese comportamiento de mi planta, puedo llegar a tener un estilo de vino determinado. ¿Es el estilo de vino determinado el que yo quiero? Si no, bueno, ¿qué cambio, qué no cambio, qué dejo, qué saco, qué mejoro? ¿Me entendés? O sea, esto es lo importante, es decir, qué suelo tengo, cómo se comporta la planta con ese suelo, porque no todas las variedades se comportan de la misma manera a los distintos tipos de suelos. Entonces, no todas las variedades las vamos a tratar de la misma manera. Y dependiendo de la variedad, cómo se comporta en ese suelo, qué crecimiento tengo, qué vigor tengo, qué producción tengo, qué rendimiento tengo, bueno, qué cosas voy a cambiar para mejorar. Desde ya productores de todo el mundo y toda la vida han sabido, se han dado cuenta que había una diferencia, y hoy el recurso es este, que nos compartís, ¿no? El poder comprender mejor ese origen. Y por eso Sí, estoy incansable, ¿no? ahora, De este debatir. es uno, este es lo importante que tengan en cuenta es que este es uno de los factores que estamos estudiando, que es el suelo, ¿no? Es decir, a la hora de ver el comportamiento de un viñedo, uno de los factores es el suelo. Después tenés muchos más, lluvia, clima, temperaturas, amplitud, altitud, bueno, pendiente, es decir, como lo vimos recién. El suelo es uno de los factores de estudio que se está transformando cada vez más importante, sí, es verdad, porque nos estamos dando cuenta de que hay todo un mundo debajo del suelo, ¿no? A veces nosotros caminamos y no sabemos todo lo que realmente hay debajo del suelo. Y otra cosa que también es muy importante, según el perfil del suelo, el oxígeno que vamos a tener también juega un papel importante en la microbiología del suelo. Es decir, la microbiología tiene un factor importantísimo a la hora de absorción de las raíces, de nutrientes y del agua. La microbiología es importantísima también en material de estudio, y creo que por ahí también el futuro viene de estudiar la microbiología del suelo, no solamente la percolación, es decir, la conductividad, los macro o micronutrientes que tengamos, los distintos perfiles, la profundidad, el origen, las capas, sino también la microbiología. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué microorganismos tenemos? ¿Son esos microorganismos benéficos o perjudiciales para nuestras plantas? Es decir, hay un mundo tan interesante debajo del suelo ¿Dónde que, está la bueno, calicata? ¿Dónde se ¿cómo? encuentra físicamente la calicata? Esta, ¿Estas calicatas? sí. Esta calicata están en una finca que se llama Magia de Uco. Mm. No sé si la conocen, es la calle que va hacia el Clos de los Siete, cuando nosotros venimos por la ruta 94, hay como un racimo muy grande en una de las curvitas, hay como un racimo muy grande, no me acuerdo cómo se llama la calle, y es una calle de tierra que vos tomás hacia el sur y te lleva hacia Clos de los Siete. Bueno, ahí hay una finca que se llama Magia de Uco, que es parte de los Chacalles, y bueno, esa se hizo ahí, ¿no? Hay un comentario sobre tu comparación o sobre tu análisis y la relación que haces entre conocer el suelo, por ejemplo, o detectar carbonato de calcio y el tipo de vino que va a resultar. Eh, si es que realmente lo despegás, entiendo que básicamente lo que no estás haciendo es definiendo que una cosa lleva a la otra, sino más bien que no es una sola cosa la que pasa, ¿no? En el vino. Ojalá, si fuera una sola cosa sería bastante más fácil, pero evidentemente solo es uno de los tantos factores. Sí, a ver, pasa que el carbonato de calcio se ha hablado muchísimo, lo que es la piedra caliza, el caliche, la capa del caliche,
que dan determinados vinos con mineralidad. Es decir, yo en eso trato de ser bastante cauto porque personalmente yo no he podido, de los estudios que que me han llegado, que he comparado con algunos colegas, que he hecho, no tengo ningún fundamento experimental que pueda demostrar que el carbonato de calcio reacciona de determinada manera en la uva para tener ese resultado en el vino, ¿sí? Es muy difícil de analizarlo porque es imposible aislar todos los otros factores que nosotros tenemos que pueden llegar a incidir en el estilo de un vino y dejar solamente el carbonato de calcio si lo tiene o no lo tiene, que es imposible saber si el resultado es en base a que tengo o no carbonato de calcio, ¿sí? Es prácticamente imposible. Sí se van analizando estadísticamente aquellas fincas que son más ricas en carbonato de calcio, que dan determinados vinos con determinada textura y esa mineralidad que se habla, que es esa textura determinada. Es verdad que el calcio hace que químicamente engrose un poco las paredes celulares de la epidermis de la uva, es decir, del grano de uva, la piel, el calcio lo ensancha o lo engorda un poco, entonces podemos llegar a tener mayor concentración en el vino finalmente, porque tenemos más relación en un mismo tamaño de grano, tenemos más relación de sólido, es decir, de la piel, que es donde nosotros de ahí obtenemos los polifenoles, materia colorante, taninos y casi todos los atributos que puede llegar a tener el vino. Pero es muy difícil, como te digo, demostrar que yo tengo carbonato de calcio. Bueno, seguramente mis vinos van a ser de esta determinada manera o de este estilo, porque como te digo, es imposible aislar los otros factores que también inciden, ¿sí? Pero las conclusiones que hay de mis colegas que he hablado se han sacado por estadísticas, ¿sí? En finca donde hay abundante carbonato de calcio, los vinos tienden a ser de determinada manera, con una textura determinada, ¿sí? Perfecto, Bien, gracias. seguimos. Bueno, acá. Estos son suelos de baja, ¿no? Fertilidad, que nosotros llamamos, que lo tuvimos hablando un poco más temprano, ¿sí? Esto son fotos en general, de un perfil en general, ¿no? Que tiene una capa de suelo franco-arenosa, de 10 a 10 centímetros, de 10 a 100 centímetros más o menos. Esto es lo que hablo en general después de hacer un promedio en lo que son los suelos de los chacalles. Tenés un suelo con una capa franca arenosa de 10 a 100 centímetros, esos son los rangos, y que tenés clasto, que se le llama, que son rocas, de entre 5 y 50 centímetros en los rangos de promedio de tamaño por debajo de esa capa, ¿sí? Y acá viene un factor que es sumamente importante, que es la altitud, ¿no? Acá, para que se den una idea, si bien habíamos visto en ese mapa satelital, en esa foto satelital, que los viñedos están más hacia el este, ¿no? En esa foto verde, que donde están los viñedos, si bien están hacia el este y la altitud va hacia el oeste creciendo, sí se está buscando cada vez zonas más altas, más frías, para ir teniendo perfiles de vinos determinados, ¿no? Acá pueden ver más o menos lo que son metros, esto no importa, esto son metros, lo que es Salta, fíjense que van de los 3000 a los 1800, Mendoza de los 1800 a los
bueno, 900, 700, dependiendo del lugar. Después está Rioja, con un pico también de 950, creo que era el pico, y después San Juan, Río Negro, ¿sí? Entonces, más o menos para que se den una idea de las altitudes que vamos teniendo en las distintas zonas. Y esto es muy importante, ¿sí? Este mapa también me encanta, porque este es un mapa de las pendientes, ¿no? Para que ustedes vean la pendiente que ya habíamos hablado, pero acá lo vamos a estudiar más en detalle. Las pendientes de color naranja es del 6%, ¿sí? La de color amarillo es del 4%, que es más o menos el promedio que nosotros tenemos en los chacalles. La de verde va de 2,5 a 2,8 y las azules es del 1,5%. Los números, como les decía, son muy pequeños, es decir, estamos hablando del 6, del 4, del 1,5, pero una pendiente de 3 o del 4% es una pendiente grande. Entonces, por eso es el material de estudio. Acá hay algunos datos que son re interesantes, que, bueno, la inclinación generalmente te lleva hacia los ápices, ¿sí? Y más tendido a lo que es el pie del polígono de los chacalles. El abanico norte es menos empinado, porque a la misma altura tenemos menos inclinación que en el abanico sur, ¿sí? Es decir, si vemos la misma altura, hay algunas manchas más rojas en el abanico sur que en el abanico norte, ¿sí? Esto es importante porque cuando uno va a plantar un viñedo, tiene que tener en cuenta dónde lo va a plantar y la inclinación que va a tener, ¿sí? El valor promedio del abanico norte es del 3,3%, y del abanico sur es del 4,3%, ¿sí? Bueno, se producen también redes de drenajes, ¿sí? Y por ende se producen ondulaciones en los terrenos. Esto también es importante entender, que estas ondulaciones que nosotros podemos llegar a tener en los terrenos, en nuestra misma finca, pueden llegar a afectarnos en el crecimiento de las viñas. ¿Por qué? Porque cuando tenemos ondulaciones, en las zonas bajas, en los mismos viñedos, pueden que en alguna lluvia se acumule agua en estas partes bajas y se vean afectados en el callejón aquellas plantas o aquellas hileras que estén más cerca del callejón. Entonces ahí ya empezamos a desviarnos de nuestro objetivo de tener un crecimiento homogéneo, ¿sí? Y esto es importante porque uno a veces, cuando va caminando el viñedo, se da cuenta que va teniendo ciertas ondulaciones y puede llegar a tener algún resultado que finalmente nos perjudique, ¿sí? Comparto comparto una pregunta que es recurrente y es: ¿a mayor altitud, más calidad? ¿Mayor altitud, más calidad de vino? Sí. Lo que pasa es que es muy subjetiva el concepto de calidad. Ahí nos metemos, digamos, en un tema que es muy subjetivo. Es re lindo, pero hay vinos que es tan subjetivo que hay vinos que pueden llegar a ser de mejor calidad para unos que para otros. Lo que sí te puedo decir, que a mayor altitud podemos llegar a tener estilos de vino distintos. No sé si decirte de hecho no te podría decir de mejor o de peor calidad, pero sí distintos. ¿Por qué? Porque la altitud, que ya en un ratito lo vamos a ver, hace que a mayor altitud sea menos la amplitud térmica. ¿Por qué es menos la amplitud térmica? Porque los días son más fríos y las noches también. A menor altitud, a los 1100 o 1200 metros, la amplitud térmica es más larga, porque los días son más cálidos. Entonces, ahí yo ya te puedo decir que, teniendo en cuenta esto, el estilo de vino va a ser distinto, ¿sí? Porque, que ya lo vamos a ver en un ratito, tiene que ver con la escala de los grados Winkler, es decir, los vinos, los viñedos que van a estar en una zona de mayor altitud, que van a tener menos amplitud térmica, van a ser de un estilo distinto
a vinos que provienen de viñedos de una altitud menor. Ahora, vos me preguntás, ¿es mejor o es peor? Y a la gente que le gusta los vinos con un estilo determinado de una altitud, le va a gustar más que los que no, ¿sí? Generalmente a mayor amplitud térmica, los vinos suelen ser más frescos, más elegantes, con un color distinto, con una frescura, una acidez distinta a otros vinos que provienen de viñedos quizás no tan altos. Pero bueno, la calidad, como me dijo uno de los ingenieros agrónomos que yo trabajo, que es un gran ejemplo a seguir, que es Pedro Marcheschi, siempre me decía, la calidad es la relación entre la expectativa que yo tengo del vino con lo que yo pago. Totalmente. ¿Sí? Es decir, para mí un vino es de muy buena calidad cuando yo por lo que pago, mi expectativa queda satisfecha. ¿Sí? Entonces es como un concepto... ¿Cómo? Yo digo lo mismo que Marcheschi, siempre, y con eso zafo de un montón de situaciones comprometedoras, y esas respuestas salomónicas fundamentales que hay que tener, sí, muy bien. Depende. Bueno, yo también estoy zafando, digamos, de esta pregunta, porque No, en realidad es como te digo, es muy subjetivo el concepto de calidad, es decir, eh, por suerte hay vinos para todos, y eso es lo que lo hace tan atractivo al mundo del vino, ¿no? Es decir, que hay un abanico de opciones tan grande para prácticamente todo el mundo, que uno no puede decir que este vino, ya prácticamente vinos malos o de baja calidad no tenemos en la industria vitivinícola argentina. Entonces, digamos, hay vinos para todo, y hablar de un vino que es de mala calidad es muy arbitrario, y tiene que ver con esto que te digo, ¿no? Es decir, un vino de 100 pesos puede tener una calidad extraordinaria, y un vino de 1000 mangos no. Entonces, tiene que ver más que todo con eso. Pero sí es verdad que a las diferentes altitudes tenemos distintos estilos de vino. ¿Sí? Eso es muy importante. Muy bien. Y bueno, y otro dato es que en el abanico norte, ¿sí?, el 95% de los viñedos están a menos de 1150 metros. ¿Sí? Si ustedes ven acá, si se acuerdan del mapa donde están los viñedos, esa foto satelital donde están los viñedos de color verde, bueno, el 95% en el abanico norte está por debajo de los 1150. ¿Sí? Y en el abanico sur tenemos hasta 1250, es decir, hasta acá teníamos los viñedos en el abanico sur. ¿Sí? Bueno, ves, acá empiezan, que está un poquito chiquito, pero bueno, en la computadora se ve bien. Acá empieza a jugar lo que es el índice de Winkler, esta escala que hizo un agrónomo californiano, norteamericano, que fue más o menos para, bueno, que generalmente ya todos los chicos que nos están escuchando saben, y todos ustedes saben que la escala Winkler más o menos nos da una idea de encasillarnos en las zonas de estudio que nosotros vamos a justamente ver, dependiendo de las temperaturas medias que nosotros tenemos, en dónde lo vamos a encasillar, si una zona con Winkler 1, 2, 3, 4 o 5, siendo esta digamos, más frío a más cálido, ¿sí? Estos son los índices, que bueno, a nosotros muchos no nos importa, pero para que ustedes tengan una idea, ¿no?, del índice de 850 es demasiado frío, hasta los 1700 que es demasiado caliente. Y acá tenemos una temperatura que esta tabla está sacada de un promedio de 5 años de estudio de temperatura en los chacalles, en nuestra finca, que está dentro de Vines, en los distintos meses, ¿sí? Entonces, acá te da una idea. En enero la temperatura máxima media en esos 5 años en esta finca fue de 33,5,
en febrero de 31,5, bueno, ¿sí? Y acá está, que después hay un gráfico, que acá está, ¿sí? Que acá es más visible, ¿no? Esto es lo mismo. Esta es la temperatura media máxima en estos 5 años en esta misma finca, ¿sí? Fíjense cómo va en los distintos meses, de 34, 31, 29, 28, las mínimas tenemos a veces hasta -4, -5, -6, ¿sí? En nuestra finca, y después vuelve otra vez a crecer en agosto hasta diciembre, ¿sí? Esto es un promedio en esta finca de los Chacalles, que es una finca que es bastante central, ¿sí? Como que está en el medio de los Chacalles, ¿no? Te hago una consulta referida un poco a la diapo anterior, que Sí. es, ¿cuál es la diferencia organoléptica entre vinos de altitud y poca amplitud, y vinos de menos altitud y más amplitud térmica? Bueno, hay una diferencia de estilos, ¿no? Cuando nosotros tenemos más amplitud térmica, hay una diferencia de estilos a zonas que no tienen una amplitud térmica. Primero que, bueno, el crecimiento a una misma variedad en una zona con menos amplitud térmica, es decir, que en una zona quizás un poquito más cálida, el crecimiento es más largo, ¿sí? Porque, bueno, sabemos que para la madurez la planta necesita acumular horas de calor, y en una zona más fría este crecimiento, independientemente del crecimiento vegetativo, o del ciclo vegetativo, a la misma variedad en una zona más fría, el crecimiento es más largo. Por lo tanto, vamos a tener un vino distinto, de distinto estilo, cuando la madurez llega en mayor tiempo que a corto tiempo. Es decir, el desarrollo de compuestos orgánicos en un fruto, en la vid, con mayor tiempo, mientras más tiempo podamos dejarla en la planta, más complejo va a ser, porque más compuestos se van a desarrollar. Uno de los estilos más característicos es la acidez, es decir, en una zona más fría vamos a tener menos combustión de los ácidos, que en definitiva después van a ser los que dan origen a la glucosa. Entonces, en una zona más fría, generalmente vamos a tener una dosis de ácido málico, que es uno de los que más se combustiona, que en una zona, digamos, más caliente. Esto ya nos está dando un perfil de vino distinto a una zona más caliente. La concentración de algunos compuestos polifenólicos, que son también fácilmente combustionables, en una zona más fría los vamos a tener más concentrados. Si lo analizamos, por ejemplo, en un aparato que mide los polifenoles totales, generalmente en zonas más frías tenés más polifenoles totales que en otras zonas. Esto haciendo promedio, ¿no?, de algunos estudios que hemos hecho. No quiere decir que sea exactamente así, pero haciendo análisis y estadísticas podemos generalizar de esta forma. Los colores, generalmente la materia colorante en zonas más frías tienden a ser más intensos y con un matiz determinado. Hay algunas características que te van diferenciando de alguna zona fría, y en general los vinos que provienen de viñedos de zonas frías tienden a ser más elegantes y delicados que otros perfiles que pueden llegar a ser más potentes, más estructurados, y que la complejidad, digamos, pasa por tener mucho de todo. Sí es verdad que en las zonas muy calientes, ya tendiendo hacia el este, los vinos tienden a ser un poquito menos concentrados, porque la planta nunca para de fotosintetizar, es decir, tanto a la noche como en el día, la planta fotosintetiza todo el tiempo. Esto hace que se pierdan compuestos y que haya un perfil de estilo un poquitito más, si se puede decir, suave o
o menos complejo, menos intenso que en aquellas zonas frías que pueden llegar, digamos, a preservar algunos compuestos por la temperatura, ¿no? Muy bien, gracias. No, por favor. Bueno, acá ya empezamos lo que es, ¿cómo estamos con el tiempo? ¿Vamos bien o estamos No, bien? ¿Estamos? en realidad tu presentación hacía más foco en los suelos, así que creo que ahora ya con clima y después para completar con el resto, me parece que vamos bien, pero bueno. Vamos bien, bien, perfecto. Bueno, acá ya empezamos a hablar de la clasificación de los grados Winkler, esta escala que hizo un agrónomo californiano. Sí podemos decir, por ejemplo, que en la finca donde nosotros estamos, tenemos 132 días con temperaturas superiores a 0 grados, ¿sí? Es para que tengamos una estadística. Desde el 2 de diciembre al 12 de abril, digamos, se han hecho estos ensayos. Las temperaturas máximas, medias y mínimas, medias, digamos, en la zona de los Chacalles, como les dije, fue un promedio de los 5 años, y la cantidad de días promedio anual de temperaturas que superan los 33 grados son de 36 días, ¿sí? Esto para que más o menos se den una idea de cómo es la característica del clima en los Chacalles. Acá lo que podemos apreciar es que la mayor parte de lo que es los Chacalles está dentro de la zona 3, en Winkler 3, ¿sí? Hace 7 años más o menos, recopilando información con algunos productores, es que lo que les decías más temprano, no sufrimos ninguna helada con tantos daños, es decir, muy perjudicial, y esto acuérdense que tenía que ver también un poco con la inclinación, ¿sí? De cómo el aire frío tiende a ir hacia el este. La amplitud térmica en esta zona es más o menos de 22 grados centígrados a 1000 metros sobre el nivel del mar y 14 a 1400, ¿sí? Lo que hablamos más temprano. Los índices de Winkler coinciden en el extremo este y oeste, ¿sí? Esto también tiene que ver con la inclinación, y en general los Chacalles, como decíamos más temprano, haciendo un promedio de los 5 años, la amplitud térmica varía entre 18 y 22 grados, ¿sí? En lo que respecta a la media, ¿no? Bueno, y acá tenemos la gran diferencia de temperatura, como decíamos más temprano, diurnas y nocturnas, son más o menos de 22 en lo que es los Chacalles. La luminosidad también es muy importante cuando hablamos de la altitud, porque hay una práctica que se estila mucho hacer, que es el deshoje. Si tenemos variedades que no le gusta mucho la incidencia de la luz, tenemos que practicar distintos deshojes, y a mayor altitud la incidencia de la luz es más agresiva, eso lo tenemos que tener en cuenta. Pero acá lo que hablamos un poco más temprano es justamente en las zonas más altas tiende a que tengamos en nuestra uva una piel un poco más gruesa, ¿sí? Que eso hace que sea más complejo el vino, sea más rico en compuestos, ¿sí? Tenemos más antocianos, más taninos polimerizados y por ende aromas más intensos. Y son vinos altamente concentrados con alcohol moderado, que esto no es menor. Tengamos en cuenta que cada vez se trata de hacer sin dejar de tener la tipicidad del lugar, pero tratar de no hacer vinos tan alcohólicos, ¿no? Que sean tan agresivos, ¿sí? Y una buena acidez natural. Esto es lo que hablamos más temprano, de que los ácidos no se combustionan tanto en zonas más altas y en zonas más frías, ¿sí? Y bueno, acá entramos al tercer factor, que es el clima seco, que para que ustedes vean más o menos estadísticamente, bueno, el fenómeno del viento sonda todo el mundo lo conoce, ¿no? Como viene
el aire fresco y húmedo del Pacífico, y que al pasar por la cordillera de los Andes se torna un viento cálido y con temperatura un poco más alta por la fricción que tiene al bajar. Y miren este dato, 3.000 horas de heliofanía en Mendoza tenemos al año, imagínense. Acá las precipitaciones en Mendoza tenemos más o menos unos 250, entre 250 y 300 al año. Miren algunas de otras zonas que son Adelaida en Australia, en Napa, en Bordeaux y en la Borgoña, las distintas precipitaciones. Esto me gustó, este gráfico, para que comparemos. Y estas son las acumuladas, ¿sí? Acá hay algo que sí tenemos en contra, digámoslo, en la industria, que una de los periodos donde más precipitaciones tenemos es en febrero, que es en plena etapa de crecimiento y madurez de la viña. Entonces sí tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, a la hora de deshojar, que febrero, estadísticamente, esto también es en la finca de Devines, a 5 años de analizar las precipitaciones en la estación que nosotros tenemos en la finca, y casi febrero podríamos decir que es el segundo periodo con más lluvia que tenemos en el año, ¿sí? Y acá se van acumulando, teniendo, por ejemplo, en acumulado en el año 393, ¿sí? De promedio en estos 5 años. ¿Sí? Esto está bueno para que se den una idea. Y bueno, ¿cuáles son los desafíos? Obviamente que me gustó esta diapositiva con un clima seco. Bueno, como dijimos más temprano, una de las cosas más importantes para el nuevo desarrollo de la vitivinicultura es la disposición del agua, ¿sí? De los pozos. Está muy limitado los nuevos pozos, que te dejen hacer nuevos pozos para tener en el agua, y el Valle de Uco y sobre todo los Chacalles no ha crecido por esta limitante, ¿no? que bueno, es prácticamente la que mayor nos limita. Y bueno, ¿por qué decimos que es un agua de doble filo? Bueno, porque los productores tienen un control completo sobre el agua, que es la irrigación, que, bueno, todos sabemos, el riego por inundación, que es la forma tradicional que se utiliza en los valles más bajos en general, y en los viñedos más antiguos. El riego por goteo ha cambiado muchísimo, y es el sistema por el cual nos ha permitido ir escalando en altitud para ir plantando nuevos viñedos, porque si no fuese por el riego por goteo, no lo podríamos hacer, justamente por la altitud y la pendiente que tenemos, ¿sí? Y bueno, algunos viñedos antiguos ya también tenían el proceso de reconversión. Mendoza es muy reconocida por su forma de regar, por su forma de distribuir el agua, por las acequias, por los canales, y cómo lo ha aprovechado. Hay muchísimo por mejorar, pero sí es verdad que Mendoza ha sido motivo de imitación en esto. Y bueno, Argentina produce una investigación y desarrollo, como te decía, líder en lo que son las nuevas prácticas de los patrones de riego, cómo utilizamos el riego siendo un oasis, ¿no? Es decir, Mendoza es un desierto, y aprovechar bien el agua, aunque creo que hay mucho también por mejorar. Y bueno, me gustó esto, que un antiguo pero avanzado sistema de riego creado por los indígenas huarpes, que eran los indios que estaban en Mendoza, todavía se usa en el Gran Mendoza actualmente, ¿no? Y bueno, la mayoría de las cosas, sí. Sí, no, justamente, ya que antes de terminar llevando un poco al clima y al suelo y toda esa relación que estuviste haciendo, hay una pregunta que me parece interesante. ¿Cómo compararías o describirías un vino típico de los Chacalles en comparación con, no sé, Paraje Altamira o Altallarí? Bueno, son zonas muy distintas, generalmente. Gualtallarí también es muy grande, ¿no? De hecho, la gente que tiene propiedad allá están estudiando en hacer divisiones
dentro de Gualtallarí, porque es tan grande y tiene lugares tan distintos que es difícil homologar esa zona, es decir, hacer, digamos, un vino de determinada característica. Como vimos recién, también Los Chacayes es muy grande, es decir, 114 kilómetros cuadrados un lóbulo y 52 kilómetros cuadrados otro, es decir, son zonas también muy grandes, donde tenés muchas variaciones de suelo, variaciones de altitud, variaciones de temperatura, los vimos en los grados Winkler. Altamira tiene otro tipo de suelo. Qué sé yo, a mí, si me preguntan en general, los suelos de los vinos de Gualtallarí tienden a ser un poco más concentrados, un poco más, tienen un poco más de todo, ¿no? Es decir, en mi experiencia me ha costado amansar, si se puede, los vinos de Gualtallarí, porque los taninos cuestan más que se polimericen, cuesta más que el vino quede terminado, balanceado, equilibrado, y eso tiene que ver con la textura de los taninos, por la acidez, quizás siendo más frío Gualtallarí, tengan una acidez un poco más agresiva que en otra zona, entonces el punto de cosecha ahí tiene que ver muchísimo. Tal cual. Eh, Este estudio sí. y este trabajo que han hecho, y me anoté especialmente, claro, la foto esa histórica ya, ¿no? Y esos 25 años de relación de cómo estaba era el suelo, la geografía en ese tiempo, y por lo menos hasta 2017, ¿no? Eso tuvo algo que ver con las variedades mediterráneas, esta selección que hicieron, y hoy un poco esta identidad que da la bodega, esas variedades algo curiosas, por un lado, ¿no? También en sus vinos. Sí, a ver, el Valle de Uco en esa diapositiva que estaba en el año 2000, en el 97, en el 2017, es del Valle de Uco en general, y bueno, el 200%, dentro de ese 200% en crecimiento en la vitivinicultura, también se empezaron a explorar nuevas variedades. Argentina, la verdad que en general, hablando ya un poco en general, tiene una riqueza y una diversidad extraordinaria en la cual prácticamente podríamos plantar todas las variedades que se nos ocurrieran, y las variedades mediterráneas, como puede ser la garnacha, el monastrell, no sé si hay muy pocos cinsault, bueno, en algunos lugares han ido muy bien. Nosotros en particular, con la garnacha, hemos estado estudiándola mucho y seguimos estudiándola porque, bueno, nosotros tenemos en dos tipos de suelos distintos, y hemos visto que la garnacha, siendo que es una variedad con un ciclo vegetativo muy largo, si no se le hace trabajo en los viñedos muy profundos, es difícil que llegue a su punto de madurez en una zona fría como es los Chacayes. Entonces hemos tenido que implementar mucho el desbrote, hemos tenido que implementar mucho el deshoje y tener más exposición solar. El raleo es muy importante para que llegue a la madurez que nosotros queremos. Todo esto en el caso, por ejemplo, de querer hacer el garnacha como vino tinto. Nosotros también tenemos un garnacha rosado, entonces estas prácticas, digamos, no son tan intensas, como es un estilo de vino distinto, queremos preservar un poco más la acidez, entonces la exposición solar no la cubrimos tanto, no hacemos tanto deshoje, no hacemos tanto raleo, porque no queremos que llegue, digamos, a una madurez de la misma manera que si fuésemos a hacer un vino tinto, una garnacha tinta. Igual el monastrell también o Mourvèdre, es una variedad de ciclo vegetativo muy largo. Ambas son variedades que cargan mucho, que tienen rendimientos muy altos. Entonces, si uno no controla eso,
es muy difícil llegar a tener una madurez deseada como nosotros queremos para los estilos de vino que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, que lo estuvimos charlando con un colega de ustedes, sommelier, con Roberto Colmenarejo, que concluimos que las variedades mediterráneas no les gusta la barrica en general, ¿sí? Son variedades que quizás en nuestros lugares, en nuestras zonas, no son variedades muy, muy estructuradas, con mucha carga polifenólica, entonces las barricas en general no les gusta tanto. Entonces no usamos prácticamente en ninguna de estas variedades barricas nuevas, sino más bien usamos las barricas viejas que nos protegen un poco más al vino, ¿no? Pero sí, es muy interesante para mí el explorar, porque dentro del Valle de Uco, si se quiere, tenemos tanta diversidad de suelos, tanta diversidad de clima, de altura, de temperaturas, que creo que uno, teniendo en cuenta todo esto, puede llegar a elegir la mejor zona para las distintas variedades, ¿no? Incluyendo las mediterráneas. Muy bien. Te acerco otra pregunta. Al Sí. tener tanta diferencia en altitud, pendiente, clima, etcétera, entre Chacalles, norte y sur, ¿cómo se expresan los vinos y qué pasa en esa zona de transición entre ambos conos? Bueno, o sea, ¿qué está pasando básicamente de diferencia entre norte y sur, ¿no? Sí, sí, a ver, lo que vimos, por ejemplo, que entre el norte y el sur tenemos los viñedos en el sur más altos que en el norte, entonces sí podemos llegar a decir que vamos a tener algunas características de los vinos de climas más fríos, de un clima más frío o de una altitud mayor. Yo siempre me gusta hacer esta aclaración que quizás es más confusa, ¿no? que aclaratoria, pero sí me gusta mucho que tengan en cuenta que las decisiones técnicas que justamente el técnico hace, es decir, el enólogo o el agrónomo, define mucho más un estilo de un vino que puede llegar a definir un lugar, ¿sí? Es decir, las decisiones que yo puedo llegar a tomar de decisión de cosecha, decisión de riego, decisión de deshoje, de brote o raleo, de decisiones de maceración, de qué barrica usar, qué estilo de barrica usar, qué usos de barricas, qué tonelería, qué temperaturas de fermentación, qué correcciones yo le puedo llegar a hacer en el vino. Es decir, hay una infinidad de cosas que van haciendo a un estilo de vino que son mucho más incisivas o mucho más determinante que decir un vino de una zona es de tal lugar y un vino de otra zona es de tal otro lugar, ¿sí? De definir estilo de vino por la zona. Sí es verdad que en lugares de zonas más frías, los rendimientos, por ejemplo, son más bajos en los viñedos. Esto hace que el viñedo, al tener un rendimiento más bajo, naturalmente hace como un raleo. Entonces, es decir, la concentración de los vinos en zona más fría por tener menos rendimiento van a ser distintos a otra zona, ¿sí? En una zona más fría, como le dije más temprano, en general vamos a tener vinos más ácidos, más frescos, sobre todo el ácido málico con más concentración que en otras zonas más calientes. Esto ya te está definiendo un estilo de vino. Pero vuelvo otra vez con lo mismo. Si yo hago la fermentación maloláctica, voy a tener un estilo de vino que si no la hago, teniendo quizás la misma concentración de málico. ¿Me siguen? Es decir, No, y qué bueno que traes el factor humano en esto, porque pareciera que ahora el vino se hace solo, ¿no? Que todo depende del clima, suelo, cepa. Bueno, falta el cuarto, y esto es clave, clave porque evidentemente el equipo que hay atrás y estas decisiones que hacen la gran diferencia, y el tiempo, el de estudio y de
y seguramente de equivocarse 1000 veces y volver a hacer en pos de un mejor vino, ¿no? Así que bueno, también esto nos abre un poco a la posibilidad, bueno, de que también puedas presentar el equipo, está Caro acompañando, Caro Julián, que es pilar de Corazón del Sol, una persona además queridísima en el ambiente por un montón de nosotros. Así que no sé si a lo mejor Moni o bueno, el equipo técnico también, que Sí, soporte técnico de la comisión directiva de la asociación que está súper atenta, todo el grupete, a lo mejor quieren, bueno. Hola, ¿cómo están? Un placer, un honor con tanta gente prendida a esta conversación y yo perteneciendo a Corazón del Sol, que bueno, para nosotros es un privilegio participar en este trío de bodegas con los dos de Estados Unidos y esta bodega en el Valle Uco, en los Chacalles, y bueno, en una zona tan en auge en este momento, y bueno, con toda la explicación de Cristian creo que quedó sumamente claro de por qué geográfica y bueno, y un poco históricamente, los que hemos estado ahí ya más de 21 años en esa zona, sabemos los cambios que ha habido y lo increíble que ha sido esta incursión de nuevas cepas, que en nuestro caso como que nos ha identificado como el GSM, el Garnacha Syrah Monastrell, y tenemos otro enólogo que no está en este momento, pero Luciano, que ahí enganchó también con Cristian el Garnacha Blanco, que no sabíamos que teníamos por la zona, así que venimos descubriendo joyitas, ¿no, Cristian? Por toda esa zona, y cada día es una sorpresa nueva y para nosotros es un privilegio trabajar ahí. El caso, quería comentarles un poco de que esas cepas se trajeron al Valle Uco porque no había, cuando se decidió, que fue en el 2008, cuando el doctor llega al Valle Uco y a través de un poco el asesoramiento de Santiago Chava le dice, che, pero hagamos algunas otras cositas, y bueno, y si acá él apostaban a que estas variedades iban a desarrollarse bien, y bueno, por suerte esa visión hace que hoy en día estemos tanto estudiando el garnacha, estudiando el suelo, estudiando el movedro, a ver cómo reacciona. Obviamente el Syrah ya estaba un poquito más incluido en esa zona, pero bueno, esta visión hace que hoy en día tengamos el GSM y bueno, el blend de blancos también luminoso, que es increíble, pero tiene que ver con toda esta pasión que tiene nuestro dueño, que es tan especial, ¿no? El doctor Madaya Rebana, que a través también toda esa parte médica que tiene, hace que nos dé pie a que le demos vuelo a la imaginación. Okay, ¿qué más podemos saber? Bueno, él es un estudioso, y en los otros dos viñedos que tiene, uno en Oregon que se llama Alexana y el otro en Napa Valley, Rebana, ha hecho lo mismo, un trabajo muy minucioso con el suelo, así como que tiene 10 Pinot Noir distintos, con suelo volcánico, calcáreo, de todo, así que es como impresionante esa parte científica a la cual él apoya mucho. Entonces dice, bueno, ¿qué más? ¿Qué más podemos aprender? Así que para nosotros es como que todo, bueno, después vienen las otras exigencias muy divertidas, y entonces Cristian se tiene que atajar porque el doctor dice, che, vamos a hacer tal cosita, y Cristian se pone como colorado, después blanco, después se pone a poner colorado y dice, ajá, bueno, sí, probemos. Y después el doctor dice, bueno, no funcionó, ay, bueno, no importa, probemos otra cosita. Pero bueno, para nosotros es un honor y un placer trabajar para él, porque bueno, es como un personaje muy entrañable y con una energía que nos da vuelta a los 5 que estamos en la bodega. Sin duda es inspirador su apuesta, sobre todo, ¿no? Haber llegado a Argentina y haber desarrollado todo esto, haber buscado esto. Realmente a mí siempre me llamó la atención él y su impronta. Me parece que es alguien que realmente tenemos que agradecer, bueno, su presencia, básicamente, ¿no? Creo que es un aventurero total, porque si uno conoce un poquito la historia, y simplemente voy a hacer dos, para que conozcan el personaje para el cual trabajamos, que es un personaje en la industria con una pasión, que creo que es un buen ejemplo de lo que es la pasión de alguien que entra en el mundo del vino a una edad de 27, 28 años sin haber probado una gota de
vino y de repente apasionarse de tal manera. Pero bueno, el doctor viene y por eso es que lo cuidamos tanto y cuidamos cada mango que pasa y que entra a la bodega, es que viene de una familia agricultora, por eso su pasión por el tema del viñedo viene por de la niñez, porque él venía de una familia que era agricultora, y el que me reía, algunos de los cuentos más entrañables es que su hermano mayor, gente muy humilde, sin electricidad, sin agua corriente, y el que digamos, que le auspicia y le paga toda su educación es su hermano mayor, eran 10. Entonces, él viene a Estados Unidos sin un mango, partido por la mitad, con $7, que dice que no lo alcanzaba ni para el taxi, para llegar a Coney Island, que era donde tenía que hacer el internship de su estudio de medicina, que lo habían invitado. Había un auto esperando en el aeropuerto, pero como era muy naif, no lo encontró al auto, y él se tomó un taxi y no le alcanzaba para pagar el taxi. Entonces llegó con $7, que para él era mucha plata en la India, pero bueno, en Estados Unidos no le pagaba el taxi. Así que el doctor empieza de 0, 0, 0, 0, y entonces todo este esfuerzo y toda la visión que tiene todavía de por hacer es tan increíble, que por eso es que, como les digo, se cuida cada inversión. Tenemos lo mejor, porque Cristian ahí puede decirles lo increíble que es, que bueno, ¿y qué más querés? Y sus otros enólogos dicen lo mismo, dice, che, ¿qué más querés? ¿Qué más necesitas para hacer vinos de la más alta calidad? Y bueno, eso es lo que nos dedicamos a hacer, a tratar de fomentar, y bueno, la responsabilidad es mucho de Cristian, y bueno, la mía es venderlo después, ¿no? Pero bueno, se hace bastante más fácil, porque bueno, ya la calidad habla por sí solo cuando uno toma una copa de vino. No, seguro. Bueno, qué bueno haberle puesto un poquito de color a esto también, y la parte humana, ¿no? Que es fundamental, sobre todo en una bodega tan chiquita. Cada parte es fundamental y pasa a ser el pilar, y tener un líder positivo, inspirador, y bueno, con una historia muy particular, sin dudas es una visión lindísima, que se puede, ¿no? Y eso está genial. Cristian, no sé Bueno, si querés agregar algo. eso sí, lo que vos decís es fundamental, un poco completar lo que dice Caro y vos, es que creo que la mayor virtud que tiene tanto el doctor como nuestro jefe directo, que es el presidente de las 3 bodegas, es formar equipo de laburo. Y a mí es la primera vez que me pasa en lo que llevo laburando, y es que llegamos y prácticamente nos miramos y cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer. Tanto en la parte técnica como de ventas, las chicas de turismo, todo el mundo sabe qué tiene que hacer, y siendo un proyecto tan chiquito, lo tomamos tan personal, tan propio al proyecto, que prácticamente lo hacemos como si fuese nuestro. Y ese plus a la larga, y a veces a la corta también, en corto plazo, los resultados no tardan en venir. No hablo de hacer mejores vinos, es decir, en darle una identidad al proyecto, en cómo se trabaja, en qué vino queremos hacer, en estar concentrado hacia dónde vamos, todo fluye más fácil, y es lo que vos decías, es decir, el factor humano en esta industria es fundamental. No es ni el más ni el menos importante, pero es fundamental porque las decisiones que se toman, comerciales, técnicas, de todo tipo, influyen muchísimo más de lo que puede llegar a influir el terroir, el clima o los factores naturales. Qué bueno, qué lindo. Sobre eso quería preguntarte también una consulta que llegó: cantidad de botellas y la exportación, o sea, mercado local y de afuera, ¿no? Sí, en cantidad de botellas estamos en un promedio de 80.000 botellas, cosa que hace de este proyecto también algo muy particular, porque es un proyecto muy chiquitito, y hoy en día podemos decir que tenemos 16 vinos distintos en 80.000 botellas. Lo cual, que a mí me encanta, ojo, es decir, no me estoy quejando, me encanta hacerlo, porque
cada vino, digamos, tiene un concepto determinado y un porqué, una razón de ser en el portfolio que me encanta, y podemos ofrecer prácticamente a todos los estilos de consumidores, o todo tipo de consumidores, con nuestro estilo de Corazón del Sol, prácticamente para todos los gustos. Blancos, rosados, tinto de cortes, tinto de varietales, con poca intensidad, con mucha intensidad, complejos, livianos, frescos, maduros. Es decir, hoy en día en esos 15 vinos, cada uno pensado para un fin, lo podemos llegar a botellas. Hay partidas que son de 1000, 1500 botellas, y la bodega está adecuada para hacerlo, con tanquecitos de 1000, 2500, 5000 litros. Entonces, es algo, digamos, muy particular, y como decía recién Caro, con todo lo que realmente necesitamos para hacer vinos, digamos, de lo que queremos hacer, ¿no? En el caso de la exportación, bueno, nosotros tenemos el privilegio de tener la vacatada que le dicen, ¿no? Porque tenemos 2 tiendas enormes en Estados Unidos con todo arreglado, entonces mandamos los vinos, el doctor importa sus propios vinos, y ya la venta y el equipo y la red para la venta está sumamente aceitado directamente en Estados Unidos, por eso casi un 80% se exporta. Hay como una decisión de ir aumentando en el mercado local. Siempre, bueno, como decimos, hay que ser profeta en tu tierra y estar vigentes, y obviamente para nosotros es un orgullo que nuestros vinos se vean en el mercado local, así que se ven bueno, obviamente en Córdoba, Rosario, en Buenos Aires, que lo tenemos al Garaje Aldo, que es para nosotros un honor estar en su portfolio, pero también de ir de a poquito expandiendo. Hemos estado también abriendo un poco mercados más cercanos, como Perú. Ahora estamos tratando de abrir un poquito Uruguay, yo he estado en Paraguay también, así que bueno, de a poquito vamos tiene que ver también con el viñedo que estaba cerca de la bodega, el último bloque que se plantó, entró en producción en el 2017, entonces también tiene que ver con eso. Uno va creciendo de acuerdo a la cantidad, obviamente, de vino y de producto que tiene. Así que bueno, eso es más o menos el panorama por el momento. Gracias, Caro. Bueno, por mi lado quiero saludarlos, agradecerles muchísimo el testimonio. Me encantó, realmente la presentación es de clase, de esas que querés tener todo el material, todos esos mapas, me encantan. Es buenísimo. Gracias, Mi, por ilustrarnos tanto. Caro, por qué lindo verte siempre. Bueno, ahora creo que Valeria es quien cierra. Sí, el protocolo me está saliendo más o menos, pero creo que sí, ¿no? Que es Valeria la que... Estamos muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Cristian. Gracias, Carolina. Gracias, Marina.